Debería haber sabido que algo tramaba cuando Nieves insistió en que fuéramos a aquel asador elegante del centro para su cumpleaños. A mi esposa nunca le habían importado mucho los lugares caros. Siempre decía que eran una pérdida de dinero. Pero allí estaba ella, vestida con su mejor conjunto, prácticamente saltando de emoción mientras entrábamos en el asador real. La mesa ya estaba puesta para 6. Su grupo de siempre estaba allí, las mismas mujeres que pasaban sus fines de semana cotilleando y planeando sus próximas publicaciones en redes sociales. Valeria estaba allí con su pelo perfectamente rizado. Alba con su bolso de marca que probablemente costó más que nuestra compra mensual de comida. Y Beatriz, que nunca perdía la oportunidad de armar un drama. «Feliz cumpleaños, cariño», dije, dándole un beso en la mejilla mientras le acercaba la silla. El camarero tomó nota de nuestras bebidas y todo parecía bastante normal. Las mujeres charlaban sobre sus temas habituales mientras yo revisaba mi teléfono, respondiendo a unos cuantos correos de trabajo. A mitad de la cena, Nieves soltó de repente el tenedor y me miró con una expresión extraña. La mesa se quedó en silencio, lo que debería haber sido mi primera señal de alarma. Estas mujeres nunca estaban calladas. «Creo que tenemos que hablar de algo», dijo, con una voz que se oía en todo el restaurante más de lo necesario. «He estado pensando en nuestro matrimonio, y no creo que esto esté funcionando más». Levanté la vista de mi chuletón, genuinamente confundido. «¿De qué estás hablando?» «Quiero el divorcio», anunció, como si estuviera pidiendo el postre. «Simplemente no me siento realizada en esta relación. Necesito espacio para encontrarme a mí misma». Toda la mesa me estaba mirando ahora. Pude ver que otros comensales empezaban a notar el alboroto. Las amigas de Nieves se inclinaban hacia adelante como si estuvieran viendo su serie de televisión favorita, esperando a que empezaran los fuegos artificiales. Dejé el cuchillo y el tenedor, tomé un sorbo de mi cerveza y la miré de verdad. Esta mujer con la que llevaba casado 4 años estaba sentada allí con esa mirada expectante, como si estuviera esperando a que yo me desmoronara o le suplicara que lo reconsiderara. «Vale», dije simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire como un peso muerto. Nieves parpadeó un par de veces, claramente sin esperar esa respuesta. «Vale», repitió ella, con la voz subiendo una octava. «Eso es todo, solo vale». Saqué mi cartera y puse 60 euros sobre la mesa para cubrir mi comida y la propina. «Si quieres el divorcio, nos divorciaremos. No voy a quedarme aquí sentado discutiendo sobre ello delante de todo el mundo». Me levanté, me arreglé la chaqueta y miré a sus amigas alrededor de la mesa. Tenían la boca abierta, como si acabaran de presenciar un accidente de coche. «Señoras, disfruten del resto de su velada. Nieves, hablaremos de los detalles mañana». Salí de aquel restaurante sin mirar atrás, dejando atrás el sonido de susurros acalorados y la voz de mi esposa pronunciando mi nombre. El aparcacoches trajo mi camioneta y conduje a casa en completo silencio, preparándome mentalmente para lo que vendría después. Cuando llegué a casa, me serví una copa en condiciones y me senté en mi sillón. Mi teléfono empezó a vibrar casi de inmediato. Mensaje tras mensaje de Nieves, luego llamadas que no respondí. Si ella quería jugar, había elegido a la persona equivocada. Siempre he creído que cuando alguien te dice quién es, debes escucharle. Esta noche, Nieves me dijo exactamente quién era, y la escuché alto y claro. La mañana siguiente llegó con 23 llamadas perdidas y 47 mensajes de texto. Los borré todos sin leer ni uno solo, y me preparé para el trabajo como cualquier otro martes. Para cuando llegué a la oficina, Nieves ya estaba llamando de nuevo. Dejé que saltara el buzón de voz y me concentré en los informes trimestrales que requerían mi atención. Alrededor de las 10, mi asistente llamó a mi puerta. «Tu esposa está aquí», dijo, pareciendo incómoda. Parece bastante alterada. Podía oír la voz de Nieves resonando por el pasillo, exigiendo verme de inmediato. Suspiré y le dije a mi asistente que la hiciera pasar, y luego le pedí que no me pasara ninguna llamada durante los próximos 15 minutos. Nieves irrumpió en mi oficina como si fuera la dueña del lugar, con los ojos rojos e hinchados de llorar. Todavía llevaba el maquillaje de ayer, lo que significaba que probablemente no había dormido mucho. «Tenemos que hablar», dijo, cruzándose de brazos.
No puedes simplemente alejarte de nuestro matrimonio de esa manera. Me eché hacia atrás en mi silla y la estudié. Ayer dijiste que querías el divorcio. Hoy estás molesta porque acepté. Ayúdame a entender la lógica aquí. No se suponía que fuera así, estalló ella. Se suponía que tenías que luchar por nosotros, demostrarme que te importaba lo suficiente como para intentarlo. Así que esto era una prueba. Mantuve mi voz en un tono profesional. Decidiste humillarme en público para ver cómo reaccionaría. El rostro de Nieves se enrojeció. Las chicas dijeron que a veces los hombres necesitan una llamada de atención. Dijeron, si realmente me amaras, lucharías por mantenerme. Las chicas, repetí las palabras lentamente. Así que Alba, Valeria y Beatriz sabían todo sobre esta pequeña actuación. Solo intentaban ayudar, dijo ella a la defensiva. Han visto lo distantes que nos hemos vuelto. ¿Cómo apenas me prestas atención ya? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el aparcamiento donde podía ver su coche aparcado torcidamente, ocupando 2 plazas. Nieves, en 4 años de matrimonio, ¿cuándo te he dado motivos para dudar de mi compromiso? ¿Cuándo he jugado a juegos o te he puesto a prueba? Ese no es el punto. Ese es exactamente el punto. Me di la vuelta para enfrentarla. Tú y tus amigas decidisteis tratar nuestro matrimonio como algún tipo de experimento social. Anunciaste que querías el divorcio frente a un restaurante lleno de extraños, y ahora te sorprende que te haya tomado en serio. Empezó a llorar de nuevo. Esas lágrimas manipuladoras que antes me daban ganas de arreglar lo que estuviera mal, hoy solo me hacían sentir cansado. Por favor, dijo, buscando mi mano. Fue un error. Te amo. Podemos olvidar que esto pasó y seguir adelante. Retiré mi mano con suavidad pero con firmeza. No, no podemos, porque ahora sé que cuando las cosas se pongan difíciles, en lugar de hablar conmigo, correrás hacia tus amigas y cocinarás algún plan. Sé que piensas que nuestro matrimonio es entretenimiento para otras personas. No digas eso, susurró ella. Ya me puse en contacto con un abogado esta mañana, continué. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas, pero nos vamos a divorciar. ¿Quieres salir? Y te estoy dando lo que pediste. Nieves me miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Estás siendo cruel? Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Regresé a mi escritorio y descolgué el teléfono. Tengo trabajo que hacer. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para el papeleo. Se quedó allí 1 minuto más, tal vez esperando que cambiara de opinión o que me derrumbara y le suplicara que se quedara. Cuando empecé a marcar, finalmente se fue, dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar el marco. Terminé la llamada con mi abogado. Luego me senté de nuevo a trabajar. Por primera vez en meses, mi mente se sentía despejada. Cuando alguien te muestra su verdadero yo, lo más inteligente es creerle. 2 meses después de iniciar los trámites del divorcio, estaba almorzando en la taberna cerca de mi oficina cuando vi a Valeria sentada sola en un rincón, mirando su teléfono con lágrimas recorriéndole la cara. Esta era la misma mujer que había estado sonriendo como un gato en la cena de cumpleaños de Nieves, viendo cómo mi matrimonio implosionaba para su entretenimiento. Pagué mi sándwich y me dirigía a la puerta cuando ella levantó la vista y me vio. Sus ojos se abrieron de par en par y rápidamente trató de limpiarse las lágrimas. «Oh», dijo, con voz temblorosa. «Hola». Podría haber seguido caminando. Probablemente debería haberlo hecho, pero la curiosidad pudo conmigo. «¿Un mal día?», pregunté, deteniéndome junto a su mesa. Valeria soltó una risa amarga. «¿Podrías decir eso? Raúl se mudó ayer». Raúl era su marido desde hacía 6 años, un buen tipo que trabajaba en la construcción y entrenaba a un equipo de fútbol infantil los fines de semana. Lo había visto un par de veces en barbacoas y siempre me pareció buena gente. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. Independientemente de lo que Valeria hubiera hecho, Raúl no merecía quedar atrapado en el fuego cruzado. Se enteró de todo lo del cumpleaños, continuó ella, aparentemente necesitando hablar con alguien. Nieves se lo contó a Alba, quien me dijo que tú realmente seguiste adelante con el divorcio. Raúl se puso furioso cuando lo mencioné. ¿Cómo lo mencionaste? El rostro de Valeria se descompuso. Me estaba quejando de que no habías luchado por Nieves como pensábamos que harías. Raúl se me quedó mirando
y me preguntó si hablaba en serio. Luego quiso saber de quién había sido la idea de todo el asunto. Me senté frente a ella, genuinamente interesado ahora. ¿Y se lo dijiste? Tuve que hacerlo. Siguió haciendo preguntas, cada vez más enfadado. Dijo que no podía creer que yo ayudara a sabotear el matrimonio de alguien por entretenimiento. Me miró con los ojos enrojecidos. Dijo que no reconocía a la persona con la que se había casado. La ironía no se me escapaba. Raúl había descubierto algo sobre el carácter de Valeria que le hacía cuestionar toda su relación, tal como me había pasado a mí con Nieves. Me llamó manipuladora, susurró Valeria. Dijo que yo era tóxica y se aclaró la garganta, que se preguntaba en qué otros planes había participado yo de los que él no supiera. Tomé un bocado de mi sándwich, dejando que continuara. Lo peor es que tiene razón. Cuando a Nieves se le ocurrió la idea, parecía inofensivo, como si la estuviéramos ayudando a descubrir si tú realmente te preocupabas. Pero Raúl me hizo ver lo horrible que fue en realidad. Se limpió la nariz con una servilleta. Dijo que cualquier mujer que le hiciera eso al matrimonio de una amiga no era alguien en quien pudiera confiar. Así que se fue, hizo las maletas y se fue a casa de su hermano. Dijo que necesitaba tiempo para pensar si valía la pena salvar nuestro matrimonio. Valeria volvió a reír, pero no había humor en ello. Resulta que poner a prueba el matrimonio de alguien puede acabar costándote el tuyo propio. Terminé mi sándwich en silencio, observando a esta mujer que había ayudado a orquestar la destrucción de mi matrimonio, lidiando ahora con las consecuencias de sus actos. Una parte de mí sentía lástima por ella, pero una parte más grande reconocía esto como simple causa y efecto. Por lo que sirva, dijo Valeria en voz baja, creo que Nieves cometió un error enorme. Raúl tiene razón sobre ti. Eres uno de los buenos. Me levanté y recogí mi basura. Lo que pasa con la confianza, Valeria, es que una vez que se rompe, es casi imposible reconstruirla. Nieves rompió la mía, y al parecer, tú rompiste la de Raúl. La dejé allí sentada, probablemente preguntándose cómo una cena de cumpleaños de hace 2 meses había llevado a este momento. Mientras caminaba de regreso a la oficina, no pude evitar pensar que las piezas del dominó estaban empezando a caer exactamente como debían. 3 semanas después de mi encuentro con Valeria, salía del gimnasio, cuando me encontré con Marcos en el garaje del aparcamiento. Marcos llevaba saliendo con Alba unos 2 años, y, por lo que había captado en varios eventos sociales, estaba loco por ella. El tipo era ingeniero de software, reservado y reflexivo, el tipo de persona que analizaba todo antes de tomar una decisión. Oye, dijo, trotando para alcanzarme, ¿tienes un minuto? Podía notar por su expresión que esto no iba a ser una charla casual. Nos apoyamos en mi camioneta y Marcos se pasó las manos por el pelo como si llevara haciéndolo todo el día. Alba me contó lo que pasó en el cumpleaños de Nieves, comenzó, sobre todo lo del divorcio falso. Sí, parece que la noticia está circulando. No solo me lo contó, continuó Marcos, con voz tensa, estaba alardeando de ello. Dijo que estaban tratando de darte una lección por dar a tu esposa por sentada. Esperé a que continuara observando cómo luchaba con lo que necesitaba decir. El caso es que me hizo pensar en otras cosas, como que ella siempre me está poniendo a prueba a mí también. Cosas pequeñas, ya sabes, finge estar molesta por algo solo para ver cómo reacciono, o me dice que su ex le ha escrito solo para verme celoso. Marcos dio una patada a un trozo de hormigón suelto. La semana pasada, me dijo que iba a salir con un tipo del trabajo solo como amigos. Cuando le dije que no me sentía cómodo con eso, se rió y dijo que solo estaba viendo si confiaba en ella. Dijo que era tierno lo inseguro que me ponía. Eso no suena a construcción de confianza, dije. No me digas. Pero aquí está la parte que realmente me está carcomiendo. Marcos me miró directamente a los ojos. Ayer estaba en su apartamento cuando llamó Beatriz. Pude oír ambos lados de la conversación y estaban hablando de que Valeria y Raúl se separaban. Mi interés se agudizó. ¿Qué dijeron? Beatriz no paraba de decir que Raúl estaba siendo un dramático, que Valeria estaba mejor sin él de todos modos. Y Alba estuvo de acuerdo. Dijo, los hombres de hoy en día no pueden manejar a mujeres fuertes que saben lo que quieren. La mandíbula de Marcos se apretó. Luego, Beatriz dijo algo sobre que tú, probablemente, solo estabas buscando una excusa para dejar a Nieves de todos modos.
Y Alba se rió. Sentí una oleada de ira, pero mantuve mi voz nivelada. Buenas amigas. Se pone peor. Alba dijo que tal vez deberían haber planeado algo más grande. Ponerte a prueba de verdad. Empezaron a bromear sobre otras formas en que podrían haberte probado, como que tal vez Nieves debería haber fingido un engaño o un falso embarazo. La crueldad casual de aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estas mujeres no eran solo vengativas, estaban completamente desconectadas del dolor genuino que estaban causando. Ahí fue cuando hice clic, continuó Marcos. Me di cuenta de que he estado saliendo con alguien que piensa que las relaciones son juegos que se ganan o se pierden. Alguien que se entretiene viendo sufrir a los demás. ¿Qué vas a hacer? Marcos se quedó callado un largo rato, mirando sus manos. La enfrenté anoche. Le pregunté si pensaba que lo que te pasó a ti y a Nieves era divertido. Se puso a la defensiva. Dijo, no lo entenderías porque los hombres no captan la complejidad emocional de las relaciones. Complejidad emocional, repetí. Exacto. Así que le pregunté directamente, ¿crees que lo que les pasó a Valeria y Raúl valió la pena? Y ella dijo, bueno, si Raúl no puede aguantar que Valeria se divierta un poco con sus amigas, tal vez no eran el uno para el otro de todos modos. Negué con la cabeza. La falta total de responsabilidad era asombrosa. Pero aquí está el remate, dijo Marcos, con voz cada vez más dura. Le dije que pensaba que todo el asunto era cruel y manipulador. ¿Sabes lo que dijo? Dijo que tal vez yo no era lo suficientemente maduro para entender las amistades femeninas, y que si tenía un problema con su lealtad hacia sus amigas, tal vez deberíamos tomarnos un descanso. Otra prueba. Eso es exactamente lo que pensé. Así que acepté su envite. Dije, tienes razón, tal vez deberíamos tomarnos un descanso. Y la cara que puso, Marcos negó con la cabeza. De repente, ya no era una prueba, era yo cuestionando realmente nuestra relación. Y ella entró en pánico. Podía imaginarlo perfectamente. Alba estaba acostumbrada a tener el control, a manejar los hilos. Que alguien le diera la vuelta a la situación sería aterrador para ella. Intentó retractarse de inmediato. Dijo que estaba sensible por el mal momento que pasaba su amiga, pero yo seguí presionando. Le pedí que me explicara exactamente qué parte de destruir matrimonios se suponía que era útil o divertida, y no pudo. Solo seguía diciendo que yo estaba siendo injusto y sacando las cosas de contexto, así que me fui. Eso fue hace 3 días, y ella ha estado llamando sin parar desde entonces. Marcos sacó su teléfono y me mostró la pantalla. 17 llamadas perdidas de Alba solo hoy. Incluso se presentó en mi oficina ayer llorando y diciendo que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Pero, ¿cómo arreglas el carácter de alguien? ¿Cómo reparas la confianza con alguien que piensa que la manipulación emocional es normal? Era la misma pregunta con la que yo había estado luchando durante meses. ¿Cómo reconstruyes algo con una persona que ve las relaciones como luchas de poder en lugar de compañerismo? Lo peor es que realmente la amaba, dijo Marcos en voz baja. O al menos amaba a quien yo pensaba que era. Resulta que esa persona puede que nunca haya existido. Nos quedamos allí en un silencio cómodo durante unos minutos. 2 tipos que descubrieron que las mujeres en sus vidas no eran quienes habían pretendido ser. Raúl me contactó ayer, dijo finalmente Marcos. Al parecer, se está corriendo la voz sobre lo que realmente pasó en esa cena de cumpleaños. Dijo que el novio de Beatriz también está empezando a hacer preguntas. ¿Sobre qué? Sobre si su novia estuvo involucrada. Beatriz, aparentemente, dejó escapar algo sobre haber ayudado a planear todo el asunto. Ahora, él se pregunta, ¿de qué más podría ser capaz ella? Pensé en Beatriz. Siempre la instigadora, siempre sembrando el drama por donde quiera que iba. Si su novio era inteligente, correría rápido y lejos. Es curioso, dijo Marcos, separándose de mi camioneta. Pensaron que estaban probando tu matrimonio, pero terminaron revelando algo sobre sus propios caracteres. Y ahora, todos los que las amamos, tenemos que decidir qué hacer con esa información. Mientras Marcos se alejaba, me di cuenta de que tenía razón. Nieves y sus amigas habían puesto algo en marcha esa noche, pero no era lo que pretendían.
Habían iniciado una avalancha que estaba aplastando sus propias relaciones, una por una. Al cuarto mes, las secuelas de la cena de cumpleaños de Nieves se habían extendido como la pólvora por todo su círculo social. Estaba cenando en un bar deportivo del centro cuando vi a Sergio al otro lado de la sala, encorvado sobre una cerveza y con aspecto de haber sido atropellado por un camión. Sergio era el novio de Beatriz desde hacía 3 años, un técnico de emergencias sanitarias que trabajaba turnos largos y realmente parecía preocuparse por todos a su alrededor. Debatí si acercarme a él, pero algo en su postura me decía que necesitaba a alguien con quien hablar. Cogí mi cerveza y me acerqué. ¿Te importa si me siento? Levantó la vista, sorprendido de verme. Oh, hola. Sí, claro. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado discutiendo o no hubiera dormido mucho. Parece que has tenido días mejores, dije, acomodándome en el reservado frente a él. Sergio soltó una risa hueca. Eso es quedarse corto. No sé si te has enterado, pero Beatriz y yo nos estamos tomando un descanso. En realidad, esa es una forma educada de decir que se mudó y probablemente hayamos terminado para siempre. Lo sospechaba por lo que Marcos había mencionado, pero escucharlo confirmado me pilló desprevenido. ¿Qué pasó? Marcos me dijo que tú podrías saber algo sobre esto, dado lo que pasó en el cumpleaños de Nieves. Sergio le dio un largo trago a su cerveza. Al parecer, mi novia fue la mente maestra detrás de todo el asunto del divorcio falso. Beatriz lo planeó. No solo lo planeó. Según lo que he podido reconstruir de 3 fuentes diferentes, ella fue quien convenció a Nieves para que lo hiciera en primer lugar. Las manos de Sergio se cerraron alrededor de su botella de cerveza. Le dijo a Nieves que si tú realmente la amabas, lucharías por la relación. Dijo: a los hombres hay que recordarles que no pueden dar a sus esposas por sentadas. Pensé en aquella noche en el restaurante, recordando cómo Beatriz había sido la que más se había inclinado hacia adelante, observando mi reacción con evidente anticipación. Pero aquí está lo que me ha estado reconcomiendo, continuó Sergio. Cuando la enfrenté por ello, no lo negó. En realidad, estaba orgullosa de sí misma. Dijo que estaba ayudando a su amiga a descubrir si su matrimonio valía la pena salvarlo. ¿Y tú, no lo viste así? ¿Estás de broma? He visto lo que el divorcio hace a las familias a través de mi trabajo. He acudido a disputas domésticas, he visto a niños atrapados en medio de batallas por la custodia, he visto a personas destruirse entre sí por propiedades y despecho. La voz de Sergio se estaba calentando. Y mi novia pensó que sería divertido empujar a alguien hacia eso por entretenimiento. La camarera pasó, y Sergio pidió otra cerveza. Me di cuenta de que no había hecho más que empezar. Así que le pregunté directamente: ¿y si realmente se divorciaban? ¿Y si no podían arreglar las cosas? ¿Y sabes lo que dijo? Dijo: bueno, entonces, Nieves sabría que tomó la decisión correcta. Lógica conveniente, ¿verdad? Como si hubiera montado este escenario en su cabeza en el que no podía perder. O bien tú luchabas por Nieves y probabas tu amor, o bien te ibas y probabas que Nieves estaba mejor sin ti. Pero nunca consideró que tal vez, solo tal vez, lo que le estaba pidiendo a Nieves que hiciera estaba fundamentalmente mal. Sergio se pasó las manos por la cara y noté que tenía los ojos inyectados en sangre. Obviamente, este tipo había estado perdiendo el sueño por esto. Cuanto más hablábamos de ello, más empezaba a ver otros patrones. ¿Recuerdas el año pasado cuando Nieves y tú tuvisteis aquella discusión sobre pasar la Navidad con tu familia frente a la de ella? Asentí. Había sido un desacuerdo menor que habíamos resuelto bastante rápido. Beatriz estuvo en nuestra casa al día siguiente, insistiendo en que estaba siendo egoísta y controlador. Se pasó 1 hora tratando de convencer a Nieves de que estabas mostrando señales de alerta, que ella necesitaba plantarte más cara. No tenía ni idea. Eso es porque Nieves lo cortó bastante rápido en aquel entonces, pero Beatriz siguió presionando. Hacía pequeños comentarios cada vez que salía tu nombre. Nada obvio, solo sembrando dudas aquí y allá. Esto era noticia para mí, y explicaba parte de la tensión que había sentido en Nieves durante el último año. Lo había atribuido al estrés laboral o a cosas normales del matrimonio, pero al parecer Beatriz había estado trabajando activamente
para socavar nuestra relación. Luego, estuvo todo el asunto de tu ascenso. La primavera pasada, continuó Sergio. ¿Recuerdas cómo Nieves parecía molesta por las horas extra que trabajarías? Sí, pero se le pasó bastante rápido, porque vosotros dos lo hablasteis como adultos, pero Beatriz estaba furiosa porque Nieves no luchó más contra ello. No paraba de decir que Nieves tenía que imponerse, que tú estabas priorizando el trabajo sobre tu matrimonio. Estaba empezando a tener una imagen más clara de lo tóxica que había sido la influencia de Beatriz y cuánto tiempo llevaba trabajando para envenenar mi matrimonio. La cena de cumpleaños no fue espontánea, dijo Sergio, con la voz cargada de agotamiento. Beatriz llevaba meses preparándola, plantando ideas, sugiriendo que Nieves necesitaba poner a prueba tu compromiso, convenciéndola de que no apreciabas lo que tenías. ¿Y cómo descubriste todo esto? Alba se lo contó a Marcos, quien me lo contó a mí. Al parecer, después de su ruptura, Alba se enfadó y empezó a soltarlo todo. Dijo que Beatriz llevaba meses planeando algo grande, que estaba convencida de que estabas dando a Nieves por sentada y necesitabas un escarmiento. Llegó la segunda cerveza de Sergio e inmediatamente bebió. Pero aquí es donde se vuelve realmente retorcido. Cuando confronté a Beatriz con todo esto, no se disculpó. Se reafirmó. Dijo que el matrimonio de Nieves estaba condenado de todos modos. Punto, y que ella solo estaba ayudando a acelerar lo inevitable. En serio, totalmente en serio. Luego dijo, tal vez debería estar agradecida de que fuera tan buena amiga, porque demostró lo leal que era con la gente que le importaba. Sergio negó con la cabeza con incredulidad, como si la lealtad significara ayudar a tus amigos a sabotear sus matrimonios. ¿Qué le dijiste a eso? Le pregunté si pensaba que el matrimonio de Valeria y Raúl también estaba condenado, y la relación de Marcos y Alba, porque su pequeño experimento de lealtad había destruido a esos dos. La mandíbula de Sergio se apretó. Dijo que eso solo probaba que esos tipos no valían la pena. El desprecio casual por el dolor ajeno era asombroso. Beatriz se las había arreglado para convencerse a sí misma de que era una especie de experta en relaciones, descartando a los hombres indignos de la vida de sus amigas. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba saliendo con una sociópata, dijo Sergio en voz baja, alguien que podía causar tanto daño y sentirse bien por ello, alguien que veía las relaciones de los demás como su entretenimiento personal. Así que terminaste con ella. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Me fui a casa de mi hermano unos días para despejarme, pero cuanto más distancia tomaba, más me daba cuenta de que esto no era algo que pudiera superar. Sergio sacó su teléfono y me mostró sus mensajes. Pantalla tras pantalla, de textos de Beatriz, que iban desde la ira hasta la súplica y la amenaza. Pasó por el clásico manual de manipulación. Primero fue la ira, diciéndome que estaba siendo dramático y excesivamente sensible. Luego vinieron los viajes de culpa sobre cuánto se había sacrificado por nuestra relación. Luego el regateo, prometiendo que nunca volvería a interferir en los asuntos de nadie más. Me desplacé por algunos de los mensajes. Eran manipulación emocional del libro, tratando de hacer sentir culpable a Sergio por poner límites. La gota que colmó el vaso fue, ayer, continuó Sergio. Se presentó en el parque de bomberos durante mi turno, llorando y montando una escena delante de todo mi equipo. Mi sargento tuvo que pedirle que se fuera. Estaba gritando que la estaba abandonando, que no había hecho nada malo. Humillación pública. Buen toque, ¿verdad? Y ahí fue cuando me di cuenta. Esto era exactamente lo que ella había animado a Nieves a hacerte a ti. Crear una escena pública para forzar una reacción. Usar la vergüenza y el bochorno como armas. Nos sentamos en silencio un momento, procesando ambos el alcance total de lo que Beatriz había orquestado. Lo peor es que Nieves está completamente sola ahora, dijo Sergio. Valeria está lidiando con su propio divorcio. Alba está tratando desesperadamente de recuperar a Marcos, y Beatriz está demasiado ocupada haciéndose la víctima como para apoyar a nadie más. Todo el grupo de amigas ha implosionado. Pensé en Nieves, probablemente sentada en casa, preguntándose cómo todo había salido tan mal, tan rápido. Una parte de mí sentía lástima por ella, pero una parte más grande reconocía
que esta era la consecuencia natural de rodearse de gente tóxica y tomar decisiones tóxicas. Marcos me dijo: «Estás manejando todo esto bastante bien», dijo Sergio, estudiando mi rostro. «¿Cómo es que no estás más enfadado por todo?», consideré la pregunta. «Estoy enfadado», admití, «pero no con Nieves. No realmente. Ella tomó su decisión, pero fue influenciada por personas que tenían sus propios intereses. Estoy enfadado por el desperdicio de todo esto. Teníamos algo bueno, y se destruyó sin ninguna razón decente. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo manejaste aquella noche?». «Ninguno. Si hubiera suplicado o montado una escena como esperaban, solo habría validado todo su enfoque. A veces, la única forma de lidiar con la manipulación es negarse a jugar el juego». Sergio asintió lentamente. «Beatriz no para de decir que no luchaste por Nieves porque no la amabas lo suficiente. Pero yo creo que no luchaste porque la amabas lo suficiente como para tomarla en serio. Cuando dijo que quería irse, respetaste esa elección. Era una forma interesante de verlo, y probablemente más generosa de lo que merezco». «¿Sabes qué es lo curioso?», preguntó Sergio. «Beatriz pensó que estaba poniendo a prueba tu matrimonio, pero terminó poniendo a prueba todas nuestras relaciones en su lugar, y la mayoría de nosotros fallamos su prueba. La mayoría de vosotros la pasasteis», corregí. «Simplemente no pasasteis la prueba que ella creía estar dando». Al salir del bar deportivo esa noche, me di cuenta de que la mujer que pensaba que manejaba los hilos de las marionetas había terminado destruyendo su propia vida junto con la de todos los demás. Los hilos se habían enredado, y ahora ella era la que estaba atrapada en la red. 4 meses y medio después de aquella cena de cumpleaños, estaba sentado en mi oficina en casa, revisando los papeles finales del divorcio, cuando oí el portazo de un coche en mi entrada. A través de la ventana, pude ver a Nieves bajando de su coche, y tenía un aspecto terrible. Tenía el pelo sucio, claramente había estado llorando, y llevaba pantalones de chándal y una vieja sudadera de la universidad que solo solía ponerse cuando estaba enferma. La vi dudar ante la puerta principal, probablemente reuniendo valor para cualquier discurso que hubiera ensayado. Cuando finalmente sonó el timbre, me tomé mi tiempo para levantarme. Esta era mi casa, ahora, oficialmente, y respondería a la puerta bajo mis propios términos. «Hola», dijo cuando abrí, con voz apenas superior a un susurro. «¿Podemos hablar, por favor?». Me hice a un lado, y la dejé entrar, notando cómo miraba el salón como si fuera la primera vez que lo veía. Había reordenado algunos muebles y puesto algunas fotos nuevas, pequeños cambios que probablemente le parecieron enormes. «¿Quieres café?», pregunté, más por hábito que por hospitalidad. «Claro», dijo, siguiéndome a la cocina y sentándose en la barra de desayuno donde habíamos compartido miles de comidas a lo largo de los años. Mientras preparaba el café, podía sentirla mirándome, probablemente buscando señales de que la extrañaba o me arrepentía de mi decisión. Iba a decepcionarse, y bien dije, deslizando una taza hacia ella. «¿Qué tienes en mente?». Nieves envolvió la taza con las manos como si intentara absorber su calor. «Todo se está desmoronando», dijo finalmente. «Valeria y Raúl están oficialmente divorciados. Los papeles salieron la semana pasada, me enteré. De hecho, me crucé con Raúl en la ferretería hace unos días. Parecía aliviado. Dijo que estaba saliendo con alguien nuevo, que no pensaba que las relaciones fueran deportes de competición, y Alba no consigue que Marcos le devuelva las llamadas. Condujo hasta su apartamento el fin de semana pasado, y él ni siquiera salió a la puerta». La voz de Nieves se quebró ligeramente. «Se ha estado quedando en casa de su madre, llorando constantemente». Bebí mi café y esperé a que continuara. Beatriz y Sergio también terminaron. De hecho, ayer ella recibió una orden de alejamiento porque no dejaba de aparecer en su trabajo. Una orden de alejamiento. Eso era nuevo para mí. Fue al parque de bomberos de nuevo el martes pasado y montó tal escena que su sargento amenazó con denunciarla por interferir con los servicios de emergencia. Luego lo siguió a casa y se quedó sentada en su coche frente a su edificio durante 6 horas. Nieves sacó la cabeza. Los vecinos llamaron a la policía. Tenía que admitirlo. No esperaba que Beatriz se descontrolara de forma tan dramática, pero tampoco era del todo sorprendente. «Ella te culpa de todo», continuó Nieves. «Dice que,
Si hubieras actuado como un marido normal y hubieras luchado por nuestro matrimonio, nada de esto habría pasado. Lógica interesante, dije con sorna. Así que es culpa mía que ella esté acosando a su exnovio. Nieves se estremeció ante mi tono. No está pensando con claridad. Ninguna de nosotras lo hace, supongo. Me miró con los ojos enrojecidos. No he hablado con ninguna de ellas en 2 semanas. Cada conversación se convierte en una discusión sobre de quién es la culpa de todo esto. ¿Y cuál es tu conclusión? Mi conclusión. Nieves soltó una risa amarga. Mi conclusión es que perdí mi matrimonio, mis amigas y el sentido de quién soy. Todo porque escuché a personas que pensaban que sabían más que yo. Empezó a llorar de nuevo, esas lágrimas silenciosas que solían romperme el corazón. Hoy, solo me hacían sentir cansado. Beatriz no paraba de decir, no te aprecia, te da por sentada. Dijo que me merecía a un hombre que luchara por mí, que demostrara su amor cuando fuera desafiado. Nieves se limpió la nariz con una servilleta. Pero la verdad es que tú me demostrabas cada día que me amabas, solo que lo hacías de forma silenciosa, constante, sin dramas. Me apoyé en la encimera, estudiando a esta mujer, con la que había compartido 4 años de mi vida. Entonces, ¿qué te hizo cambiar de opinión? ¿Qué te hizo darte cuenta de que Beatriz estaba equivocada? Vivir sin ti, dijo simplemente. Estos últimos 4 meses han sido los más solitarios de mi vida. No solo porque no estuvieras tú, sino porque me di cuenta de que las amigas con las que pensaba que podía contar estaban más interesadas en el drama que en apoyarme realmente. Nieves dejó su taza de café y me miró directamente. Valeria no paraba de llamar para quejarse de Raúl, pero ni una sola vez me preguntó cómo estaba llevando yo el divorcio. Alba solo quería hablar de Marcos y de si pensaba que debería intentar grandes gestos para recuperarlo. Y Beatriz, Nieves, negó con la cabeza. Beatriz seguía insistiendo en que todo habría estado bien si tú hubieras reaccionado de la forma en que se suponía que debías hacerlo, la forma en que yo se suponía que debía reaccionar. Tenía todo este guión en su cabeza. Se suponía que debías enfadarte, tal vez montar una escena, luego darte cuenta de cuánto me amabas y suplicar por otra oportunidad. Dijo que la mayoría de los hombres habrían hecho eso, y que el hecho de que tú no lo hicieras demostraba que no eras digno de mí. Casi me río de lo absurdo de la situación. Así que por respetar tus deseos declarados y tratarte como a una adulta capaz de tomar sus propias decisiones, fallé alguna prueba que no sabía que estaba haciendo. Exactamente eso es lo que dijo ella, que fallaste la prueba. La voz de Nieves se hizo más pequeña. Pero he tenido 4 meses para pensarlo, y me he dado cuenta de algo. Si alguien tiene que poner a prueba tu amor, tal vez no se lo merezca. Eso fue probablemente lo más perspicaz que Nieves había dicho en años, pero llegaba unos 4 meses tarde. También me di cuenta, continuó ella, de que el tipo de amor del que hablaba Beatriz no es amor en absoluto. Es posesión, es ego, es pensar que tu pareja existe para actuar para ti, en lugar de para construir algo contigo. Asentí, impresionado a mi pesar. Es una forma bastante madura de verlo, demasiado madura, demasiado tarde, dijo Nieves con otra risa amarga. Sé que ya has tomado una decisión sobre nosotros. Puedo verlo en tus ojos. Has pasado página. Pasé página la noche en que pediste el divorcio, dije suavemente. Cuando alguien me dice que no quiere estar casado conmigo nunca más, le creo, incluso si no lo decía en serio. Especialmente entonces, porque eso significa que están dispuestos a apostar con algo precioso, solo para ver qué pasa. Ese no es el tipo de persona con la que quiero construir una vida. Nieves asintió lentamente. Las lágrimas fluían libremente ahora. Lo sé, lo entiendo. Solo tenía que intentarlo, ya sabes. Tenía que ver si había alguna posibilidad. No la hay, dije, no con crueldad, sino con firmeza. Lo que teníamos se ha ido. Murió esa noche en el restaurante, asesinado por personas que pensaban que el matrimonio era un juego y que las consecuencias no importaban. Lo curioso es, dijo Nieves, intentando recomponerse, que me encontré con tu hermana la semana pasada en el supermercado. Fue educada pero fría. Dijo que se alegraba de que te fuera bien y que estuvieras siguiendo adelante con tu vida. No le había dicho a Nieves que estaba saliendo con alguien y no iba a empezar ahora,
pero mi hermana estaba claramente de mi parte en este divorcio. También dijo algo que se me quedó grabado, continuó Nieves. Dijo: Nieves, tenías a un hombre que volvía a casa cada noche, que nunca te engañó, que trabajaba duro y te trataba bien, y lo tiraste a la basura porque tus amigas te convencieron de que no era lo suficientemente dramático. ¿Es eso verdad? ¿Realmente tiré algo bueno porque no era lo suficientemente emocionante? Esa es una pregunta que tendrás que responder tú misma. Dije: pero diré esto, te di el mejor matrimonio que supe dar, fiel, constante, de apoyo. Si eso no era suficiente, entonces nunca íbamos a funcionar de todos modos. Nieves se levantó de la barra de desayuno y caminó hacia la ventana de la cocina, mirando al patio trasero donde habíamos organizado barbacoas, fiestas de cumpleaños y tardes perezosas de domingo. Beatriz me dijo algo la semana pasada que realmente me abrió los ojos, dijo sin darse la vuelta. Dijo que Valeria estaba mejor sin Raúl porque él era aburrido de todos modos. Dijo que Alba esquivó una bala con Marcos porque él era demasiado sensible. Y cuando le pregunté qué pensaba de ti, dijo que probablemente eras gay, porque ¿qué clase de hombre no lucha por su mujer? Levanté una ceja. Encantadora. Fue entonces cuando me di cuenta de que a ella nunca le había importado realmente ninguna de nuestras relaciones. Solo le gustaba el drama, el caos, la sensación de tener el control. Nieves se volvió para mirarme. Destruyó 3 matrimonios y una relación de largo plazo, y todavía piensa que estaba ayudando. Algunas personas son adictas a las crisis. Dije que crean problemas porque resolverlos las hace sentir importantes. Estoy pensando en mudarme, dijo Nieves de repente. Tal vez de vuelta al pueblo de mis padres o a algún lugar completamente nuevo. No puedo quedarme aquí más tiempo. Cada restaurante, cada tienda, cada esquina me recuerda lo que perdí. Eso podría ser bueno para ti, dije con sinceridad. Un nuevo comienzo, una nueva perspectiva. ¿Me odiarás para siempre?, preguntó, con voz apenas audible. Consideré la pregunta con cuidado. No te odio, Nieves. Estoy decepcionado por las decisiones que tomaste, y estoy enfadado por la forma en que ocurrió todo. Pero no te odio. No eres una mala persona. Simplemente confiaste en las personas equivocadas y cometiste un error terrible. Un error que me costó todo. Un error que me mostró quién eres realmente cuando hay presión. Y, desafortunadamente, esa persona no es alguien en quien pueda confiar mi corazón. Nieves asintió, aceptando la finalidad en mi voz. Caminó de regreso a la barra de desayuno y cogió su bolso. Firmé los papeles finales ayer, dijo. Mi abogado se los hará llegar al tuyo mañana por la mañana. La casa es tuya, obviamente, ya que yo fui la que quiso salir. Me llevé lo que era mío del dormitorio y dejé el resto. Te lo agradezco, dije, y lo decía en serio. Podría haber hecho el divorcio mucho más complicado y caro si hubiera querido. Hay una cosa más, dijo, deteniéndose en la entrada de la cocina. Escribí cartas a Valeria, Alba y Beatriz. Les dije exactamente lo que pensaba de su ayuda y cómo destruyó mi vida. Probablemente debería haberlo hecho hace meses. ¿Cómo se lo tomaron? Valeria lloró y se disculpó. Dijo que nunca quiso que llegara tan lejos. Alba se puso a la defensiva y dijo que estaba culpando a mis amigas de mis propias decisiones. Y Beatriz. Nieves sonrió sombríamente. Beatriz me dijo que era una ingrata que merecía estar sola si no sabía apreciar un buen consejo cuando lo recibía. Suena propio de cada una de ellas. Lo último que me dijo Beatriz fue que esperaba que aprendiera la lección sobre confiar en hombres débiles que no saben luchar por lo que quieren. Nieves me miró a los ojos. Pero sí aprendí una lección, solo que no la que ella pretendía, que fue que lo más fuerte que una persona puede hacer es alejarse de alguien que no la valora, que luchar por alguien que te está poniendo a prueba no es amor, es desesperación, y que cuando alguien te muestra quién es realmente, debes escucharle a la primera. La acompañé a la puerta principal, y ella se detuvo en el umbral. Por lo que valga, dijo, fuiste el mejor marido que probablemente podría haber tenido. Siento haberme dado cuenta demasiado tarde. Cuídate. Nieves, dije, espero sinceramente que encuentres lo que buscas. Ella asintió y caminó hacia su coche sin mirar atrás. La vi alejarse. Luego cerré la puerta y me apoyé en ella un momento. Hace 4 meses y medio
Nieves y sus amigas pensaron que estaban poniendo a prueba mi amor. En cambio, pusieron a prueba su propio carácter y lo encontraron deficiente. Los manipuladores habían sido superados por sus propios esquemas. Las reinas del drama habían sido eclipsadas por las consecuencias de sus propios actos. Y la mujer que había querido ver si yo lucharía por ella, había aprendido que a veces la respuesta más fuerte es simplemente marcharse. Mientras caminaba de regreso a mi oficina para terminar de revisar esos papeles del divorcio, no pude evitar sonreír. Nieves tenía razón en una cosa. Yo había aprendido una lección. Cuando alguien te dice que ya no quiere estar contigo, créele a la primera. Ahorra a todo el mundo muchos problemas. Los papeles estaban firmados, la casa era mía, y mi vida volvía a ser oficialmente mía. Mañana empezaría el siguiente capítulo. Esta noche me serviría una copa y brindaría por el hecho de que a veces la mejor forma de ganar es negarse a jugar el juego. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.